Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar revisando los sistemas numéricos posicionales. En específico, ahora lo que vamos a revisar es cómo podemos nosotros convertir desde, por ejemplo, un número decimal hacia otro sistema. Porque lo que vimos en la clase pasada fue primero un recordatorio respecto al sistema decimal, cómo podíamos nosotros convertir de binario decimal, de octal, ¿cierto? Y de hexadecimal, todo decimal. Entonces, la idea es que también podamos en sentido contrario, ¿cierto? Así que vamos a partir, vamos a escribir por acá, en 80 yo creo que está bien. Y vamos a comenzar revisando eso, ¿ya? Esta sería la clase 2. Clase 2. Y estamos a jueves 20. Jueves 20. Ahí. 20 de agosto. Del 8 del 2020. Ya. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como les decía, ¿cierto? Vamos a hacer una conversión. En realidad, nosotros tenemos al menos dos maneras de poder convertir números, por ejemplo, en este caso de binario decimal. Vamos a partir con eso y después lo vamos a extender a los demás sistemas. Conversión de binario decimal. Ahora sí. De binario a decimal. Ya. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a tener una opción, yo diría método 1, que sería probablemente el intuitivo. Vamos a ponerle acá, método intuitivo. Intuitivo. ¿Ya? ¿En qué se basa este método? En principio, nosotros tenemos que tener claro lo siguiente. Quiero que ustedes piensen en este número. Miren un número que yo voy a escribir acá, que es un número binario, por si acaso, ¿ya? Ahí. Le pongo acá la base, que es 2, ¿cierto? Para indicar que es un número binario. Y recuerden que en cada una de las posiciones nosotros asociamos un exponente, ¿cierto? Decimos que, por ejemplo, acá está el 0, acá está el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Y en base a eso después nosotros obteníamos el valor del número, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros para hacer esta conversión de binario decimal de forma intuitiva es reconocer cuánto pesa un 1 ahí, en esta posición. Cuánto pesa un 1 acá, ¿cierto? Acá y acá. ¿Para qué? Para así nosotros poner selectivamente los 1 en las posiciones que nos permitan obtener el número que buscamos. Pensemos que, por ejemplo, este 1, ¿cuánto pesa? En realidad este 1 pesaría 2 elevado a 0, ¿cierto? Eso pesaría un 1 ahí, o sea, aportaría un 1 al número total, me refiero, ¿cierto? Si es que yo tuviera, por ejemplo, un 1 en esta posición, lo que aportaría sería un 2 elevado a 1, vale decir, aportaría 2 al número, ¿ya? Si yo tuviera un 1 en esta posición, aportaría, ¿cierto?, 2 elevado a 2, en esta de acá aportaría 2 elevado a 3, y un 1 ahí aportaría 2 elevado a 4. ¿A qué quiero llegar con eso? Por ejemplo, piensen en este número. 0, 1, 1. Dije 0, 1, 1, ¿cierto? 1, 0, 1, ahí sí. Y tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, los exponentes. Tenemos acá el 0, el 1, el 2. Si yo quisiera conocer el valor de este número, según lo que vimos en la clase previa, ¿cierto?, tendría que simplemente darle el peso que le corresponda a cada dígito, ¿cierto? Al primer dígito vamos a tener que va a quedar 1 por la base del sistema, que es 2, elevado al exponente que le corresponde según su posición, que sería 2 en este caso, y bueno, el 0 que está al medio, ¿cierto?, no aporta nada. Nosotros lo estábamos escribiendo en la clase pasada, de hecho, de momento lo vamos a dejar, va a pasar que él no aporta nada, pero vamos a llegar a la idea de qué es lo que estoy diciendo yo con respecto al peso, ¿cierto? Más 1 por la base del sistema, que es 2, elevado a 0, que es el exponente, ¿cierto? Ya. Fíjense que ahora nosotros podemos ver que este número que está acá, en realidad aporta 4, ¿cierto? Lo puedo ver directamente porque acá nos queda que eso es 4. Después le ponemos más, el de acá, que porque había un 0, ¿cierto?, no aportó nada. Y acá donde había un 1, ¿cierto?, este aportó un 1. ¿Ya? Y con eso finalmente llegamos a que el número era 5 en decimal.
¿Y a qué quiero llegar con eso? Que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener, en este caso, la representación, supongamos del 25, vamos a obtenerla. Vamos a poner acá 25 en base 2, ¿cierto? Perdón, en base 10, porque estamos trabajando de decimal ahora a binario. Y creo que lo escribí al revés arriba, ¿cierto? Sí. Sí, porque habíamos convertido todo a decimal. Yo estaba diciendo que lo habíamos hecho todo decimal y en realidad debería escribirlo al revés. Ahí sí. D, y lo voy a poner en azul. De decimal a binario. Ahí sí. Sí, porque la clase pasada todo lo que hicimos fue convertir a decimal. Ahora queremos el camino contrario. Así que vamos a llegar a un X, ¿cierto? En base 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner diferentes dígitos acá. Por ejemplo, y me faltó algo acá, espérenme un poquito. Para que sea más explícito. Tenemos eso. Ahí sí. Entonces, yo lo que quiero tener acá es que este pesa un 1, ¿cierto? Acá va a pesar un 2, aquí va a pesar un 4, aquí va a pesar un 8, un 16, ¿cierto? Eso es lo que pesa cada uno de estos dígitos. Eso es 1. ¿Sí? Por ejemplo, yo escribo esos números. Voy a escribir acá, por ejemplo, el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Y voy a pensar, ¿dónde debería poner los unos para formar el 25? Eso es todo lo que vamos a hacer. Por eso digo que es intuitivo. Claramente, si es que yo, por ejemplo, pongo un 1 acá, tengo 16. Tengo otro 1 acá, voy a tener 24, ¿cierto? Estamos casi listos. Nos faltaría poner un 1 ahí. ¿Qué pondría en las demás posiciones? ¿Qué pondríamos? ¿Qué creen ustedes? Claro, pondríamos 0, ¿cierto? Se dan cuenta que por eso es que le llamamos intuitivo, porque en realidad es como, fijarnos, mira, si le pongo un 1 acá, le pongo un 1 acá, podemos llegar a sumar el número que buscamos. ¿Ya? Eso es todo lo que buscamos realizar. ¿Ya? Así que nos quedaría en definitiva que el 25 en base de 10 sería igual a el 11001 en base 2. Lo podemos comprobar, ¿cierto? Podríamos fijarnos que en realidad este dígito aporta un 1, este aportaría un 2 pero no está, este un 4 pero tampoco está, este un 8 y ese un 16, ¿cierto? Y bueno, es lo mismo pero en el sentido contrario. Nos daría en definitiva que sería el 25. ¿Ya? Así que estaría lo correcto. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Claramente esto es bien práctico cuando tenemos números relativamente pequeños. ¿Ya? Yo diría hasta unos cuantos miles, más o menos por ahí. Más allá ya probablemente nos sirva más el segundo método que vamos a ver, que es sistemático. Así que vamos a chequear. Y ustedes me responden. ¿Más o menos? Ya. Miren, para quienes me pusieron más o menos, les comento que la clave está simplemente en identificar el peso o qué tanto va a aportar un 1 en una posición. Si yo tengo, por ejemplo, un 1 ahí, claramente después él va a quedar multiplicado por 2 elevado a 0. O sea, va a aportar en la suma final, a eso me refiero, 1. Si yo tengo, por ejemplo, un 1 en esta posición, ¿cierto? Él va a quedar multiplicado después por 2 elevado a 3. Así que en la suma final va a aportar 8 al resultado. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos usar estos números. Podemos escribirlo así, como lo hice recién, y empezamos a rellenar con unos hasta formar el número. Si yo quisiera formar, por ejemplo, el 30, en este caso le hubiera puesto otros unos por acá, ¿se fijan? Unos ahí y ahí, esto hubiera sido un 0, por ejemplo. ¿Ya? Y con eso podemos intuitivamente formar el número. ¿Ya? ¿Hay otras combinaciones posibles en binario que nos den 25? Esa es una buena pregunta. De hecho, lo que sucede acá es que no van a haber otras combinaciones que nos van a dar 25. ¿Ya? Ese es un tema bastante importante en este caso de binario. Es como, pensémoslo así. En el momento que yo pongo, supongamos que tuviéramos la posición 32, ¿ya? O sea, hubiéramos considerado ahora acá, por algún motivo, el 32.
Basta que yo ponga, por ejemplo, un 1 ahí, y ya ninguna combinación va a ser mayor que ese número que yo voy a obtener. Solamente el tener un 1 a la izquierda ya va a hacer que sea inmediatamente mayor, aunque ponga solamente ceros después. Eso no sé si será algo particular, yo creo que uno podría decir del binario, pero en ese sentido vamos a tener que a cada combinación se le va a corresponder un número. Claro, se podría, Mario, tal como lo comentas. ¿Ya? Los que me pusieron más o menos, ahora se entendió más o menos la idea. Recuerden que es esa. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Un ejemplo adicional. Un ejemplo adicional, que lo vamos a hacer ahora. ¿Qué pasó aquí? Ahí. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, el 100, vamos a ver el 133. Vamos a tener acá, supongamos que queremos convertir este número. 133 en base 10, ¿cierto? Lo queremos llevar a binario. Lo queremos llevar a binario, así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir acá el 1, vamos a escribir el 2, vamos a escribir el 4, el 8, 16, 32, 64. No sé si será necesario el 128. De hecho, si sumáramos todo esto, veríamos que esto nos va a dar un valor que va a ser inferior. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos ahí? De hecho, vamos a usar nuestra calculadora básica. Nuestra calculadora básica, ¿cierto? Es todo lo que requerimos para este curso. Ahí tenemos 96 más 16. Tenemos 112 y nos quedan solamente 15, ¿cierto? Miren, se fijan, no nos va a alcanzar. Vamos a llegar ahí hasta 127. Claro, así que como no nos alcanza poniendo unos en el 64, en el 32, en el 16, todo eso, tenemos que partir acá con un 1. Ponemos ese, ¿cierto? Muy bien, Francisco. Vemos que tenemos el 128. ¿Qué deberíamos hacer? Tendríamos que completar los otros que nos faltan, ¿cierto? ¿Cuántos nos faltan? 2, 5, nos faltan 5. Así que ponemos, en este caso, el 4 y ponemos el 1. Y los demás, todos 0. ¿Sí? Aquí ya, obviamente, a medida que el número va creciendo, ya si fueran, no sé, 43.225, por ejemplo, ya no sería tan práctico quizá, por el hecho de que tenemos que empezar a escribir muchos números, ¿cierto? Y por ahí se nos podría escapar algo. Y al final quizá el tiempo que vamos a tardar no va a ser tan inferior respecto a lo que haríamos con el otro método que vamos a revisar. ¿Se fijan? Entonces ahí tendríamos entonces 128 más 4 más 1 nos daría efectivamente el valor. En este podríamos decir que sí, podríamos decir que sí. Que en este sentido estaríamos llegando, de hecho, si lo piensas bien, es una relación que va a los dos lados, entonces sería en ese caso, yo creo que biyectiva. Va a los dos sentidos, porque vamos a tener asociada siempre una combinación, por ejemplo, de binario a decimal y decimal a binario, con respecto, en este caso, a binario y decimal, ¿cierto? ¿Qué hice ahí? Vamos a quitarlo. Ya, así que en definitiva nos daría que sería en este caso 133, ¿cierto? En base 10, igual al siguiente número que obtuvimos. De hecho, tiene bastante más dígitos ahora. Es el 1, 0, 0, 0. Por si acaso, una recomendación de mi parte es que siempre ustedes se acostumbren a agruparlos en pack de A4. Es más fácil después trabajar los números. Entonces tendríamos el 1000, en este bueno, no 1000, sino que 1, 0, 0, 0. Y tendríamos acá el 0, 1, 0, 1. ¿Cierto? Y ese sería el número en binario correspondiente. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Recuerden, cualquier duda, ustedes me van comentando, ¿ya? Yo mientras tanto voy a mover acá este círculo, que quedó como sobre el número, lo vamos a poner ahí. Ya. Y tenemos, ¿cierto?, lo que sería el método intuitivo. ¿Ya?
De todas maneras, como les digo, ¿esto es recomendable para qué? Es recomendable para cuando estamos trabajando con números, yo diría, no tan grandes, relativamente pequeños. ¿Sí? Sí, dos personas me dicen más o menos, ¿ya? Si tienen cualquier duda, me comentan, ¿ya? Y ahí vamos a tratar de resolverla. Y ahora deberíamos ver entonces el método que sería sistemático, ¿cierto? Método 2, le vamos a poner así, tal como en el caso anterior. 2, método sistemático. Sistemático. ¿Cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a hacer una especie de tabla. Ya, yo voy a sacar mi regla aquí para dibujar un poco mejor. Y vamos a convertir un número. Vamos a partir con el 25, que es un número pequeño, y después vamos a trabajar con otro más. ¿Ya? Vamos a partir acá. Ahí, ¿cierto? Y vamos a... Ups. Ahí sí. Ya, me pasé. Ahí sí. Y vamos a poner acá, ¿cierto? Otra línea. Ya, se fue nuestra regla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Voy a poner la calculadora a un lado, ¿ya? Oh, no le puedo acertar. Está complicado. Ahí sí. Ahí. La calculadora la tenemos por acá. Para que ustedes la vean bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Primero, vamos a partir, por ejemplo, con el número que nosotros queremos convertir. En este caso, queremos convertir, vamos a trabajar con el 25 igual, ¿ya? 25, y lo queremos llevar a binario. Vamos a escribir la base del sistema acá arriba, ¿ya? Recuerden, número que queremos convertir, en decimal obviamente, ¿cierto? Y la base del sistema al cual queremos llegar. Fíjense que estoy diciendo del sistema, puede ser base 8, base 3, base 16, la que nosotros queramos, ¿ya? En ese sentido general. Vamos a ver también un ejemplo con otros casos. Ahora, vamos a partir entonces dividiendo el número en la base del sistema y vamos a escribir el cociente y el resto, ¿ya? Cociente y resto. Vamos a partir. 25 dividido en 2 nos va a dar 12. Dejamos solamente la parte entera, ¿ya? El 12. Claramente, como el número es impar, es un 25, lo dividimos en 2. ¿Cuál es el resto? 1, ¿cierto? El resto es 1. Así que nos queda el número así. Repito, dividimos el 25 en el 2, nos dio cociente, ¿cierto? Que nos quedamos con la parte entera nomás, 12, y el resto 1. Lo anotamos arriba. Después, volvemos a tomar el número que nos quedó, el cociente, lo dividimos nuevamente en la base del sistema. Aquí claramente nos va a dar 6. Como 12 dividido en 6, ¿cierto? Tenemos que el 12 en realidad es un número par, así que nos queda un resto de 0. Tomamos el cociente nuevamente y lo dividimos en la base del sistema, que es 2. Nos va a quedar 3 y sigue siendo el resto 0. Después vamos a tomar el 3, lo dividimos de nuevo en el 2 y nos va a quedar ahora, voy a dibujar acá para que lo veamos bien explícito, ¿cierto? Nos va a quedar obviamente resto 1, está contenido solamente una vez, o perdón, cociente 1, porque está contenido solamente una vez el 2 en el 3, y nos queda resto de 1, ¿cierto? Así que lo vamos a anotar. Yo puse ¿cuánto? A ver, déjame chequear. 25 dividido en 2, 12 con resto 1, 12 dividido en 2, nos queda 6 con resto 0, y aquí me faltó poner algo. Ah, todavía no lo anoto. Ahí. Ahora nos queda entonces 3 dividido en 2, que es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Y nos queda 1 con resto 1. Ahí sí está bien, ¿cierto? Y la última parte, esto es muy importante, hay que tener cuidado porque a veces uno se le escapa. 1 dividido en 2, claramente no está contenido, nos da 0 y por tanto el resto es 1. Así que aquí pongo el cociente que es 0 y aquí arriba el resto. Una vez que llegué a un cociente de 0, me detengo. Voy a repetir para que aclaremos si es que hay alguna duda. Tenemos el número que queremos convertir. Tenemos la base del sistema. Dividimos el número en la base y nos va a dar, por ejemplo, en este caso, 12 con resto de 1. Después, el número que nos dio de cociente lo volvemos a dividir en la base del sistema. 12 dividido en 2 va a ser 6 con resto 0. Después el 6 lo dividimos en 2 nuevamente, nos da 3 con resto 0. El 3 lo dividimos en 2 y nos va a dar entonces 1 porque estaba contenido una sola vez, como lo que vimos acá, ¿cierto? Con resto 1.
Y en la última parte, mucho cuidado porque a veces uno se le escapa y no le pone el 1 que debería quedar en teoría, ¿cierto? 1 dividido en 2. Nos va a quedar lógicamente 0 y el resto de 1, ¿sí? Que era lo que teníamos acá. Y ahora quiero que ustedes me digan, ¿qué es lo que hay acá arriba? ¿Qué será esto que está ahí? ¿Qué es? Quizá no se ve bien, ¿cierto? Bueno, no la acerté tampoco. Nos queda precisamente la representación del 25, ¿cierto? Ahí lo convertimos. Logramos el objetivo de convertirlo a binario, ¿cierto? Por eso es que partíamos trabajando hacia la izquierda para que nos quedara ordenado el número, ¿cierto? Voy a mover un poquito esto para escribir el resultado. Y vamos a ver que esto funciona. También lo podemos ocupar para el caso del 133, si así lo queremos, ¿ya? Vamos a anotar acá el resultado. Nos queda, por tanto, ¿cierto?, que el 25 en decimal sería igual al número que obtuvimos recién, que sería el 1, 1, en este caso 0, 0, 1, en binario, ¿sí? Y sería exactamente lo mismo. Veamos otro número para ver cómo nos queda. Este sería, por ejemplo, el A. Este sería el B. Vamos a poner ahora, pensemos que queremos convertir el 78. 78. 78 en decimal. A, en este caso, a base 2. Por si acaso también lo podemos aplicar si es que el número es más grande, ¿ya? Lo que pasa es que yo les voy a mostrar una manera que es más recomendable en el sentido de hacerlo más rápido, ¿ya? Que lo vamos a ver en el problema C que vamos a revisar, donde vamos a trabajar con hexa, porque podríamos hacer esto en octal sin ningún problema. Ya. Para hacer eso, entonces, vamos a dibujar nuestra tabla, ¿cierto? Vamos a dibujarla acá, vamos a tirar la línea. Ahí, ¿cierto? Y podemos comenzar, ¿cierto?, a trabajar. Recuerden que vamos a anotar el 78 y la base del sistema al cual queremos llegar. Oh, llegué justo al 90. Miren, qué coincidencia. Ahí. 78. Y aquí la base del sistema, que sería 2. Vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a dividir. ¿Y cuánto nos da? Son 35 más 4 serían 39. Yo después del almuerzo me pongo medio lento, así que ustedes me ayudan si escribo cualquier barbaridad. Como dividimos 78 en 2, nos va a quedar resto 0, ¿cierto? Después vamos a dividir el 39, en este caso, en 2. ¿Cuánto nos da? Nos da 15, 4, 19, 18, 16. Ahí. 16 sería 15 más 4, 19. 19 sí, porque si hubiera sido 40 hubiera quedado 20, sí. Resto 1, después nos queda ¿cuánto? Mi línea está súper chueca. 18, ahí sí sería 9. Nos queda resto 1. Después dividimos el 9 en el 2. ¿Nos queda cuánto? Nos queda 4, ¿cierto? Nos vuelve a quedar resto 1. Fíjense que nos están quedando un montón de 1 porque son casi puros números impares los que nos están dando. Después, el 4 dividido en 2, ¿cierto? 4 dividido en 2 nos va a quedar, en este caso, 2 con resto 0. Y nos salimos un poquito. Déjenme poner esto un poco más acá. Claramente cuando tenemos números un poco más grandes ya nos quedan un montón de dígitos, ¿cierto? Y de hecho nosotros lo que vamos a hacer es lo que les voy a mostrar en un momento, porque es más práctico, pero quiero que aprecien la diferencia. Ahí, ¿cierto? Y el último va a ser 2 dividido en 2. Claramente ahí nos va a quedar que va a ser un cociente de 1 y el resto nos va a quedar 0 en este caso, si no me equivoco. A ver. Sí, está bien. Muy bien. Lo voy a comprobar, ¿se dan cuenta? 1 dividido en 2, no nos olvidemos del último, que nos queda 0 y resto 1. Así que nos quedaría, en definitiva, acá el cociente 0 y el último 1. Y ahí tendríamos en principio el número, quedó un poco más largo, ¿cierto? Voy a borrar estos numeritos acá. Ese es el para el último, ¿cierto?
Y podemos comprobar si es que estábamos en lo correcto. Y si no, si no estamos en lo correcto es porque me equivoqué dividiendo. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro número que era el 78, que vamos a comprobar en un momento si es que está correcto o no, sería el 1000, ¿cierto? Y después vamos a ordenarlo también, como le he dicho yo. 11110. Y eso es un... Vamos a comprobarlo. ¿Cuánto aporta cada número? Uy, se le maximizó. ¿Qué extraña la calculadora así? Profe, le sobra un 0 A entre ver. los unos. Ah, puede ser acá, ¿cierto? Déjame chequear. Vamos a revisarlo ya, en el caso que no me hubiéramos equivocado. Ya, 39 dividido en 2. Eso está bien, ¿cierto? Me quedó acá, perdón, 78 dividido en 2, está bien. Pasaba al No, igual, profe, abajo, cuando abajo. puso 68 en base a Igual. 10, el igual, ¿cierto? Puso Ah, 1 y sí, 3 ceros. sí, tienes toda la razón. Gracias. Tienes toda la razón. Entonces, no fue que calculé mal, sino que estoy ciego. Ninguna es mejor. De hecho, puede ser que sí, ¿eh? Quizás es mejor tener la vista bien. Yo creo que sí. Ahí, tienes toda la razón. Entonces era en definitiva el número que tenemos acá. Ahí, ¿cierto? 1, 1, 1, 0. Ahí sí está bien, si eran 2 al final. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Cuando no podemos identificar que hay 2 ceros y ponemos 3. Ya, y lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar así sumando los valores, los pesos, ¿cierto? Acá hubiéramos tenido un 1, tenemos un 2, tenemos un 4, ¿cierto? Tenemos un 8, después vendría el 16, después vendría el 32 y aquí vendría el 64, ¿cierto? ¿Qué nos da entonces? Nos da, en este caso, 64, serían 72, 76 y 78. Así que estaríamos en lo correcto, ¿cierto? Nos dio entonces el resultado que correspondía. Tenga mucho cuidado con no ponerse de más como lo hago yo, si no, nos va a quedar un resultado diferente. Que me arreglar ese número que le puse como algo raro ahí. Ahí. ¿Se fijan cómo queda? Funciona de la misma manera, ¿ya? Pero, lógicamente, lo que vamos a hacer nosotros es usar un método que es más rápido. De hecho, se hacen mucho menos operaciones, ¿ya? Que es el siguiente. Vamos a trabajar en Exa siempre. Miren. Ahora vamos a ver si es que funciona en Exa, porque hasta ahora no lo hemos visto, solamente lo estoy comentando yo. En una de esas no funciona, quizá me lo imaginé. Y vamos a comprobar con el siguiente número. Vamos a comprobar, por ejemplo, con el número 1021 en decimal y lo vamos a llevar a Exa. ¿Les parece? Vamos a realizarlo. ¿Qué hacemos entonces? Exactamente de la misma manera. Yo me río porque empezó el perrito al frente. Yo tengo un perrito vecino que empieza a ladrar. Creo que tiene horario. El otro horario es como a las 7:30. Ya. Está programado. Siempre queda grabado. Están todas las grabaciones. A veces parte al comienzo, así que quiere obviamente hacer la presentación y todo. Ahí. Ahora, vamos a poner el 1021. Vamos a escribir acá la base del sistema al cual queremos llegar, que sería 16, ¿cierto? Yo uso la calculadora acá porque aquí en realidad nos ayuda bastante, porque los números que nos quedan no son obviamente exactos. Ya no son solamente restos de 0 y 1. Vamos a ver. Miren, vamos a hacer lo mismo, ¿cierto? Vamos a dividir el 1021 en 16. Pero va a haber una pequeña diferencia, miren. Nos queda 63,8125. ¿Ya? 63,8125. Así que lo que nosotros vamos a hacer es quedarnos únicamente con la parte entera de momento. Y la vamos a anotar, miren. La parte entera es 63. Y ahora para sacar el resto hay varias formas que lo podríamos hacer. Yo personalmente la que realizo es la siguiente. Bueno, no maximizo la calculadora a toda la pantalla, que se extraña, sino que le resto el 63. La parte entera. Me quedo solamente con la parte fraccionaria, ¿cierto? Lo que viene después de la coma. Y lo multiplico por la base del sistema, que en este caso es 16. ¿Y qué me va a dar ahí?
me va a dar el resto. Fíjense que me dio 13, pero estamos trabajando en hexa. ¿Cuál sería la letra que representa el 13? Recordemos que iban 9, A, B, C, D, ¿cierto? E y F. ¿Sí? Partía la A, seguía después del 9, la B era el 11, ¿cierto? La C el 12, el 13 quedó gigante ahí, pero sí, era la D. Y por último, no la F, sino que el 15. ¿Ya? Entonces, claro, como ustedes me dicen, ¿cierto? El que corresponde acá es la D. Así que yo voy y pongo la D. Ahí ponemos la D. Luego, tomamos de nuevo el número, lo dividimos en la base del sistema, que en este caso es 16, nos da 63 dividido en 16, nos da 3, ¿cierto? Esa es la parte entera que es con la cual nosotros nos quedamos. Le quitamos la parte entera, el 3, y nos quedamos solamente con la parte fraccionaria. Eso lo podemos multiplicar de nuevo por 16 y nos queda 15. Ahora, bueno, ya lo tenemos escrito, ¿cierto? Sería la F. La ponemos ahí. Y nos queda la última operación. 3 dividido en 16. Claramente el 16 no va a estar contenido en el 3, así que nos va a quedar en este caso 0 como cociente. Y el resto va a ser ese 3 que teníamos, ¿cierto? Y me sobró bastante línea. De esta forma, nuestro resultado, recuerden que siempre termina cuando llegamos a un cociente de 0. Mucho cuidado al final, porque a veces uno se le puede olvidar poner el último resto, y es un error bastante común. Así que en definitiva, ¿cómo nos quedaría el 1021? 1021 en base 10 va a ser igual a lo siguiente. 3FD. Número interesante, ¿no? Al menos original. 3FD, como que algo tiene de especial. ¿Ya? Y podemos comprobarlo, obviamente, si es que queremos, para ver si es que nos dio correctamente, multiplicando, ¿cierto? En este caso 3 por 16, que es la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde según la posición, no se olviden de esto, ¿cierto? 2 más la F, que es el dígito, por la base del sistema, que es 16, elevado en este caso a 1, más, y aquí estoy poniendo algo que no debería poner, ¿cierto? Debería poner el número, ahí sí, así que ustedes no lo hagan así. El 15 más el 13 por 16 elevado a 0. Ahí. Y ahí podemos nosotros comprobarlo. Vamos a ver si es que nos da. ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos da o no? Sí, profe, ya. Ya, muy bien. 3 por 16 al cuadrado, bueno, el 16 al cuadrado era 256, más el 15 por el 16, más el 13 por 1, obviamente, ¿cierto? Ahí. Y nos da el 1021. Estaría correcto, ¿sí? Se dan cuenta que ahora en realidad se hacen muchas menos operaciones, muchas menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros después? Vamos a convertir a hexa y de hexa vamos a pasar a binario, porque hay una forma de convertir súper rápido, ¿ya? Vamos a escribir el resultado, más que nada para que nos quede acá. En base 10, ¿cierto? Así que está muy bien. ¿Se entendió la forma sistemática? Vamos a comprobarlo acá. Se fijan que dejé una genérica, así como para no crearla cada vez. Y con lo que acabamos de revisar me refiero a la forma sistemática. ¿Se dan cuenta que yo lo podría ocupar para octal también? Podríamos hacer, si queremos, otra conversión de otro número. Pero yo creo que se ve que en realidad es bien práctico, ¿cierto? Aquí podríamos convertir el 273 de octal y lo queremos llevar en este caso, perdón, queremos llevar otro número, vamos a hacer. Y queremos convertirlo a octal. 273, creo que lo calculamos al principio, ¿no? Pero igual lo vamos a hacer. Igual lo vamos a hacer. Ahí, ¿cierto? Esto lo voy a dibujar a mano alzada, a ver cómo me queda. No, tampoco estoy tan chueco. Bueno, por ahí sí. Ahí. El 273 acá. Acá ponemos la base, ¿cierto? Del sistema y comenzamos a operar. Voy a dejarlo acá para que nos quede la calculadora justamente al lado. Ahí. Y de nuevo lo mismo. Fíjense bien que vamos a empezar a dividir, ¿cierto? En 8.
nos va a quedar 34, que ese va a ser nuestro primer cociente. Y luego cuando nos quedan esos 0,125, hacemos lo mismo que hicimos para el caso de hexadecimal, ¿cierto? Así que va a quedar 34. Aquí ponemos, ¿cierto?, el resto, que vamos a quitarle la parte entera. Nos queda solamente la parte fraccionaria. Multiplicamos por la base del sistema, que en este caso es 8, y nos da 1. 1 el resto, se puede comprobar siempre. Después 34 dividido en 8, ¿cierto? Eso nos debería dar 4, si no me equivoco. 4 y resto 2. Siempre lo puedo comprobar. Voy a ponerlo por mientras, si no lo borro nomás. 34 dividido en 8, ¿cierto? Nos quedó así, nos quedó 4. Le hubiéramos quitado el 4, multiplicamos por 8 y claramente nos va a quedar el 2. Y por último, el 4 dividido en el 8, ¿cierto? No va a estar contenido el 8 en el 4, así que nos va a quedar 0 y nos va a quedar aquí 4. 421 o 421 nos va a quedar. Así que en definitiva tendríamos que el resultado sería 273 en decimal serían iguales a 421 en octal. Y acá quiero que ustedes noten la diferencia que hay entre estos sistemas. Fíjense bien que en el caso de un número en decimal, vamos a tener que un número, en teoría, más pequeño, ¿cierto?, en decimal, siempre va a ser uno más grande en octal. ¿Por qué creen ustedes que se da eso? Y por más pequeño me refiero... Profe, ¿Por? cuando dijo de que el sistema tenía más dígitos. Ah, ya, sí, lo había Sí. mencionado. Muy bien por recordarlo. Ya. Y nos queda ahí el número, ¿cierto? Yo lo podría comprobar, lo mismo lo voy a comprobar rápido, ¿ya? Va a ser 4 por 8 al cuadrado, ¿cierto? Más 2 por 8 más 1. Y nos da precisamente el 273. Ahí lo que hice fue darle el peso, ¿cierto?, a cada dígito simplemente. ¿Ya? Y ese sería el procedimiento, pero ahora uno podría preguntarse, ya, bueno, ya habíamos visto cómo convertir de cualquier sistema a decimal. Incluso partimos viendo de decimal a decimal, aunque parezca muy obvio, ¿cierto? Ya sabemos que de decimal podremos llegar a los otros. Pero ¿qué pasa si yo quiero llegar, por ejemplo, de octal a hexa, de binario a octal, de hexadecimal a binario? ¿Podré hacerlo directamente o tengo que pasar, por ejemplo, por decimal siempre? Y ahora vemos la respuesta. Alguien me ha escrito más o menos. ¿Qué parte no se entendía? ¿O estaba más o menos? Mientras yo dibujo o escribo el siguiente título. Estoy buscando arriba para ver cómo escribir los títulos. Ah, ya, lo escribí así simplemente. Ah, ya, vamos a escribir igual. Aló, profe. Era yo el que tenía una duda, pero ya me explicó, ya entendí. Ah, ya, muy bien. Ya, cualquier cosa me van diciendo. Entonces, vamos a escribir ahora conversión o conversión. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar las conversiones de binario a octal o hexadecimal, ¿ya? Porque ellos en particular tienen una relación entre ellos. Hay algo que los relaciona que hace que las conversiones sean mucho más simples que, por ejemplo, entre otros sistemas que no comparten dicha relación, que todavía no he mencionado, ¿ya? Pero que vamos a ver ahora mismo. ¿Qué pasó con el punto? Quedó de la línea, ahí sí. Miren, fíjense en lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, binario. Voy a escribir acá binario. ¿Cuál es su base? Su base, obviamente, es 2, ¿cierto? Base 2. ¿Cuál es el otro que sigue? ¿Ya? Vamos a poner, por ejemplo, octal. Su base, ¿cierto? Es 8. Pero yo podría hacer esto, ¿no? Podría escribir 2 elevado a 3. Sí, podría hacerlo. No habría ningún problema, ninguna diferencia, ¿cierto? Y bueno, y en el caso anterior también podría hacerlo. Podría escribir... Esto es lo mismo, ¿cierto? No estoy cambiando nada. Es simplemente para que notemos algo. ¿Qué pasa ahora con el hexadecimal? Esto debe ser como medio extraño, ¿cierto? Como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué representará? Quizá alguien lo sospecha. Miren ahora, el 16. Vamos a poner acá el 16, ¿cierto? Que es la base de hexa.
Y vamos a escribirla de esta manera. Vamos a escribir 2 elevado a 4. ¿Ya? Voy a dejar eso ahí. Ah, sí, es algo que ver con la potencia de 2, Eduardo, precisamente. Lo que acabo de escribir. Pero igual si tú lo escribiste antes, así que bien. Entonces, para convertir de binario a octal, basta agrupar los dígitos de binario, ¿cierto? Yo diría en pack de A2, no, perdón, en pack de A3, para así convertir a octal. Ya lo voy a escribir mejor para que quede mejor. Se debe agrupar, agrupar, va a sonar como medio redundante, pero en grupos de A2, en grupos de A3, de A3, los dígitos de binario. Con el ejemplo va a quedar más claro, créanme. Los dígitos de binario y convertir cada grupo a octal. Que finalmente, por si acaso, es como lo mismo que convertir a decimal. Siempre dentro del rango de 0 a 7, obviamente, ¿ya? Que convertir a decimal en el rango de 0 a 7. Y le voy a poner una coma acá, y aquí le vamos a poner ahí. Que es lo mismo que convertir a decimal. En el rango de 0 a 7. ¿Se entiende lo que acabo de escribir? Porque a mí me da la impresión de que como que queda medio extraño, pero tengo confianza en que en el ejemplo va a quedar más claro. Ya. Entonces, para convertir de binario a octal, se debe agrupar en grupos, aunque suene redundante, de A3 los dígitos de binario y convertir cada grupo a octal, que es lo mismo, me comí una S, que es lo mismo que convertir a decimal. Eso me pasa por querer meter una palabra entre medio acá. Ahí. Ya. Y vamos a ver un ejemplo. Espero que me entiendan la letra. ¿Ya? Ahí. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a convertir un número relativamente grande, ¿ya? Un número que va a ser, no sé, unos 10 dígitos, algo así, fácil. ¿Ya? Ejemplo. Vamos a buscar convertir este número, miren. Miren el número que vamos a convertir. Vamos a convertir el número 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. 1, 0. 0, 1 en realidad. Ahí sí. ¿Y a dónde? A octal. ¿Cómo hacemos eso? De la misma manera. ¿Ya? Y creo que me faltó mencionar algo, sí, pero se refería a que tenemos que partir desde la derecha. Voy a ponerlo acá. Agrupar de 3 en 3. Desde la derecha. Ahí sí. Para que esté por último. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así. Así. Y lo voy a hacer en verde. Ahí. Ahí. Y ahí. Y aquí fíjense, miren, no tengo un grupo de 3. ¿Qué hago? Me invento un 0 ahí. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a convertir? Simplemente lo vamos a pasar como si estuviéramos, por ejemplo, convirtiendo a decimal, porque desde 0 a 7 es exactamente lo mismo. ¿Qué número sería el 0, 1, 0? Quiero que me escriban en el chat. ¿Qué número sería si lo quisiéramos pasar, por ejemplo, a decimal? Este pesa 1, ese 2 y ese 4, ¿cierto? Así que sería efectivamente un 2. Lo pasamos y es un 2. ¿Qué número sería ese? Recuerden que tendríamos entonces el 0, 1, 1, este pesa 1, este pesa 2, este pesa 4, sería un 3. 3.
Acá tenemos otro 3, ¿cierto? Así que lo ponemos. Y ese último dígito, quiero que me lo escriban ustedes. ¿Cómo sería? 1, 0, 1. En este caso se pesa 1, 2 y 4. Así que sería en definitiva, un 5, ¿cierto? ¿Ya? Se convierte tal cual como los decimales, en el rango de 0 a 7. Y eso que tenemos ahí vendría a ser, aunque ustedes no lo crean quizá en un principio, vendría a ser el número en octal. Miren cómo va a quedar. Entonces vamos a tener que el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Creo que no me faltó ninguno, vamos a chequearlo, sí, porque ustedes saben que de repente le pongo 0 donde no van y no es la idea. Ya, ahí sí, tenemos ese y tenemos ese. ¿Sí? Estamos bien. Ya, eso sería en binario. ¿Y en octal qué va a ser? En octal va a ser el número que sacamos recién, ¿cierto? Que va a ser ese 2, 3, 3, 5 en octal. ¿Ya? Y ese va a ser el número. Ustedes ahora pueden en realidad preguntarse si es que da o no. Ya lo vamos a comprobar en un momento. Quiero que me digan si es que se entiende lo que acabamos de hacer. ¿Se entiende cómo lo hicimos? Simplemente partimos de la derecha, agrupamos de 3 en 3. En el último me faltaba un dígito, le puse un 0, ¿cierto? Y después convertí cada uno de esos grupos al correspondiente número, como si lo estuviera convirtiendo a decimal, ¿ya? Ahí sí. Quiero que me comenten si es que se entiende o no. ¿Ya? Recuerden, parto de la derecha, voy agrupando, no borrando, voy agrupando, ¿cierto? De 3 en 3. Si es que me llega a faltar un 0 o 2 ceros, lo relleno, o perdón, un dígito o 2 dígitos, lo relleno con 0, ¿cierto? Y convierto esto directamente. Por eso nos quedó el 2, 3, 3, 5. 2, 3, 3, 5. Y vamos a comprobarlo porque una de esas podría no darnos. Ah, mira, el Nicolás se está adelantando, pero sí, tienes toda la razón. Y por eso hice ese dibujo arriba. ¿Ya? Por eso lo hice. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Voy a hacer la operación de momento de la forma lenta porque, como les decía, vamos a aprender una forma de hacerlo mucho más rápido. Pero, por ejemplo, este sería un 1, ¿cierto? Ese siguiente no aporta nada. Era un 2, pero no aporta. Este sería un 4. Lo voy a poner por acá. Sería un 4, ese sería un 8, ese sería un 16, después venía un 32, no está, vendría un 64, después vendría un 128, después vendría un 256, un 512 y un 1024, ¿cierto? ¿Les suenan esos números, cierto? Como que toda la vida aparecen de alguna forma, nuestra vida más digital, obviamente. Así que, ¿qué número es este? Lo vamos a sumar. Es porque todos los sistemas digitales, y en realidad ahora casi todo es digital, se basan en el sistema binario. O sea, bastante relevante si me preguntan a mí al menos, ¿cierto? Tener nociones sobre binario. 1024 más 128 más 64 más 16 más 8 más 4 y más 1 más 5, ¿cierto? Según esto, si lo operé bien, sería 1024, 1245. Déjenme chequear si que esté todo correcto. 1, ¿cierto? Después puse el 4, después el 8, 16, 32 no está, 64 sí está, 128 también, 256 no, 512 tampoco, y 1024 sí está. ¿Ya? Así que nos dio 1245. 1245, en este caso obviamente en decimal, porque lo que hicimos fue pasarlo a decimal, para comprobar. ¿Qué vamos a chequear? Vamos a chequear si es que el número que nosotros obtuvimos en octal, que está acá, se corresponde o no. ¿Ya? Para eso lo voy a comprobar directamente en la calculadora. Ya vamos a hacerlo así, pero lo vamos a escribir igual. Comprobación. Para que quede escrito, que nunca está de más. Entonces vamos a poner acá el 2335, ¿cierto? Pero en octal. Y vamos a obtener el número correspondiente en decimal. Si se corresponde, estamos en lo correcto. Si no, nos equivocamos en algo. Así que sería entonces el 2, ¿cierto? Por el 8, en este caso elevado a 3. No se olviden, ¿cierto? Que el exponente trabaja de la misma manera. Creo que ese es el rojo. 3, 2, 1, 0. Así que sería después más el 2, perdón, el 3,
por el 8 elevado a 2, ahora sí hay un 2. Después más el 3 por el 8, ¿cierto? Elevado a 1, que va a ser 8 finalmente. Esta última vez que vamos a dejarlos todos escritos ya. Después como lo vamos a resumir un poquito. Más 5, ¿cierto? Por 8 elevado a 0, que finalmente es un 1. Ahí. Y en definitiva, lo comprobamos. Va a ser 2 por 8 elevado a 3 por 8, esto era con este botón, ahí sí, ¿cierto? Más 3 por 8 elevado al cuadrado, más 3 por 8 y más 5. ¿Y qué nos dio? 1245. Se corresponde. $1,245 en base 10. Así que como nos da lo mismo, podemos asumir que en realidad se correspondía. Ahora, ¿qué pasa con hexa? Como bien se adelantaba Nicolás, ¿qué creen ustedes que sucede ahora? Va a ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Y mientras tanto yo voy a reciclar algo de acá. Ahí. Ahí. Vamos a reciclar. Vamos a cambiar aquí la B, ¿cierto? Sí. Quienes le había quedado alguna duda, me podrían decir para ver si podemos resolverla. Mientras yo copio y pego para convertir de binario a octal. Bueno, aquí vamos a borrar. Hexa. Se debe agrupar en grupos de, no en grupos de A3, sino que en grupos de A4. A octal no, ¿cierto? A hexa. Sí, funciona igual. De hecho, es como podríamos convertirlo a decimal si quisiéramos, pero vamos a asumir que lo convertimos a hexa, ¿ya? Ya. Y vamos a aplicar eso mismo. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Y vamos a aplicar eso. Y les adelanto. Creo que estoy borrando algo que no corresponde. Ahora sí. Les adelanto que esto no solamente funciona en un sentido, o sea, de binario, por ejemplo, a octal, y ahora en teoría estamos diciendo de binario a hexa, sino que también en sentido contrario. Se puede hacer, ¿ya? Y podemos pasar entre esos sistemas así súper rápido, sin hacer casi cálculo. Ahí, a hexa. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a convertir un número cualquiera. De hecho, el mismo número lo vamos a representar. Vamos a poner ejemplo. Ejemplo. Y vamos a convertir el número que lo tenemos por allá, ¿cierto? Lo tenemos por acá. Y va a ser el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Que, si no me equivoco, es exactamente el mismo. Ese sería 5, 3, 3, 2. Sí, el mismo. Y lo vamos a convertir de binario ahora a hexa. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener acá el número que buscamos en hexa. Y ahora vamos a partir de la derecha, lo vamos a agrupar de A4, no de A3, ¿cierto? Ahí. De A4, de A4, y ahí me faltó uno, le pongo un 0. Ahí, ¿cierto? Y empiezo a convertir. El primero, ¿cuál sería? De hecho, fíjense que nosotros convertimos así. 1, 2, 4, 8. Estamos pasando en lo mismo que vimos al principio, ¿cierto? Va a ser entonces un 4, porque tiene un 1 ahí, ¿cierto? Un 4. Y en hexa se representa exactamente así. Vamos ahora a convertir el siguiente número. Fíjense que ese número ahora va a ser ¿qué número? Vamos a tener un 1 acá también, ese otro 1 y otro 1 acá. Así que va a ser un 8 más 4 más 1 sería un 13. ¿Cómo representábamos el 13? Lo teníamos arriba, ¿cierto? Con un D, ¿cierto? Muy bien. Sí. Y el último es también un D, así que es el mismo. Así que nos quedaría que el número, en definitiva, que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Que yo lo he copiado varias veces y hasta que voy a poner un 0 de más, sería este.
el 1, 0, 0, ¿cierto? 1, 1, 0, 1, 1, creo que dije uno de más, pero me parece que lo escribí bien, sí. Ahí. Sí, están bien escritos. Ya. Ese sería igual a el 4 de D. 4 de D. Ahí. En hexadecimal. El cual también podríamos comprobar si así lo quisiéramos. Nos quedaría entonces 4 por 16 elevado al cuadrado más el D es la 13 o el 13, ¿cierto? Por 16 elevado a 1 y más el 13. ¿Ya? Aquí voy a dejarlo expresado así nomás por el hecho de que 16 elevado a 0 sabemos que es 0, 16 elevado a 1 es 16, para comprobar. ¿Cuánto nos da eso? Nos da, voy a chequearlo rápidamente, y vemos que nos da. Va a ser 4 por 16 al cuadrado, ¿cierto? No nos olvidemos, y eso me lo digo a mí, más 13 por 16 más 13. ¿Y qué nos dio? 1245. Así que estamos en lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica? Y además les aprovecho de adelantar que esto que estamos haciendo nosotros aplica siempre que un sistema, por ejemplo, tenga esa relación de potencia entre sus bases. Siempre que la tengamos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un sistema, imaginémonos, con base 3, él tendría una relación con los sistemas en base 3 elevado a 2, vale decir en base 9, ¿cierto? O los en 3 en base 3, ¿cierto? Tendríamos en realidad que esto se cumple para todos. De la misma manera, esto pasa si tuviéramos, por ejemplo, el 2 elevado a 5, la base 2 elevado a 5, que es 32, habría que agruparlo a 5. ¿Ya? Quizá no tenemos los dígitos definidos, pero funciona. ¿Ya? Por eso es que es muy importante entender que estos sistemas que nosotros estamos trabajando se pueden extender tanto como uno quiera. Ya, muy bien. Ahora no hay ningún más o menos, así que perfecto. Y para ir cerrando hoy día, lo que les voy a comentar es que esto también funciona en sentido contrario, ¿cierto? Adicionalmente, se puede convertir, por ejemplo, desde hexa a binario o de octal a binario de forma inversa al caso anteriormente visto, ¿cierto? Adicionalmente, se puede convertir de hexa, dijimos, ¿cierto? O octal a binario. De forma inversa a lo revisado anteriormente. Y vamos a ver un ejemplo y con eso cerramos, si les parece bien, ¿ya? A lo revisado anteriormente. Ahí. Ejemplo. Vamos a convertir un número cualquiera, ¿ya? Uno diferente, porque ya he trabajado mucho con ese número, ¿ya? ¿Para qué? Vamos a poner un número interesante. Vamos a poner un número, a ver. No se me ocurre ninguno. Ya. Vamos a poner el 1AFBC. ¿Ya? Ese número lo vamos a poner. 1AFBC. En base 16 nosotros lo queremos convertir, por ejemplo, a binario. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente cada dígito del hexa convertirlo a su correspondiente, en este caso, binario. ¿Ya? Eso es lo que haríamos. ¿Cómo representamos el 1? El 1 lo vamos a representar así, miren. Vamos a representarlo de la siguiente manera. Va a ser siempre en grupos de A4, ¿ya? Por si acaso. Va a ser 0, 0, 0, 1. ¿Cómo lo representamos al otro número? Al que tenemos por acá. El A. Ese número, ¿cómo sería en binario? Recuerden. 1, 2, 4, 8. Para formar en este caso el que se corresponde a él, que es el 10, yo pondría un 1 acá y un 1 acá y ceros ahí, ¿cierto? De los demás. Voy a ponerlo ahora en negro.
1, 0, 1, 0. No se olviden que el A es el 10, ¿cierto? Así que me quedaría de esta forma. Me quedaría 1, 0, 1, 0. Si quisiera, por ejemplo, otro número, estoy buscando otro color, vamos a buscar otro color, amarillo. Este número. El B. ¿Qué número es el B? La B es el 11, ¿cierto? Así que lo representaría como 1, 1, en este caso 1, perdón, 1, 0, 1, 1. Sí, porque el 10 era el otro, le faltaba sumarle un 1, ¿cierto? Así que nos quedaría 1, 0, 1, 1. ¿Y la C, el último? En naranjo, puede ser. Ahí, ¿cierto? Nos quedaría simplemente como 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Sería en este caso 1, 1, 0, 0. El 8 más el 4 nos da los 12 y estamos listos, ¿cierto? Y ese sería el número binario. Claro, nosotros podríamos omitir si queremos esos 3 bits. En realidad no serían necesarios, ¿cierto? Y podríamos representar, por ejemplo, nuestro número de la siguiente manera. Nos quedaría, por tanto, que el 1A BC, en base hexa, ¿cierto? Sería igual al siguiente número. Sería igual al... Yo podría dejar, como le decía, si quiero los ceros, porque en este caso no aportan, ¿cierto? El 1, 1, 0, 1, 0. Podría dejar acá el 1, 0, 1, 1. Y el último, ¿cierto? Como les comentaba, es totalmente opcional dejar esos primeros ceros, siempre que estemos trabajando con números, de momento lo adelanto sin signo, ya, porque después vamos a ver eso. ¿Se entiende? De hecho, tengo una pregunta para hacerla acá, así que vamos a relanzar. La he mandado como 20 veces, ¿no? Ya, cualquier duda que puedan tener es el momento de comentarme, porque al menos yo creo que por la hora que estamos ya sería todo lo que vamos a ver por hoy día, ¿ya? De hecho, si lo piensan bien, como con la clase que tuvimos la otra vez, es como si hubiéramos tenido una clase de 90 minutos, ¿no? Entre la de hoy día y el poquito que tuvimos la otra. Aunque ya no existen ya, pues ya son parte del pasado. Claro, agrupamos de a 4, sí. Lo mencioné muy a la rápida, la verdad, porque como lo dije que era de forma inversa, pero sí. En este caso, en el anterior era de a 4, ¿cierto? En el que probamos acá, por ejemplo. Ahí. ¿Sí? Y en el que hicimos ahora recién, lo que hicimos fue convertir siempre en grupos de A4. ¿Ya? Por eso es que nos quedó en este caso el 1 de esa manera, siempre en grupos de A4, a pesar que después nosotros podíamos considerarlo o no. Y de hexaoctal se puede hacer, yo diría, una pasada por binario, es lo recomendable en ese caso, Renato. Igual vamos a ver algunos ejercicios adicionales en la clase siguiente. ¿Ya? De hexaoctal, ¿qué haría yo? Yo lo dejo así, por ejemplo, como está acá, y después agrupo así. Y lo paso a octal. Al final no terminaría haciendo ningún cálculo, porque fíjense que si esto está en binario, lo que haría yo sería simplemente después escribir acá el 1, después pondría el 5, después pondría el 2, después pondría, esto por si acaso el 1, ¿cierto? El 5, el 2, el 7 y el 4. Y ese sería el correspondiente en octal. ¿Sí? ¿Se fijan? Igual como les digo, vamos a hacer un ejercicio adicional en la clase siguiente, y bueno, y en la ayudantía también se va a reforzar eso, que es la primera parte que se ve en la ayudantía. Sí, es que en realidad como es de esta forma es tan rápida que no sé si se requiere una forma diferente, ¿ya? Ahí. Ahí por justo lo quería borrar, ¿no? Sí. La ayudantía deberían comenzar la próxima semana, sin ningún inconveniente. El día creo que es el miércoles, ¿ya? Así que espero que puedan contestar la encuesta que teníamos, ¿cierto?, publicada, y al menos de mi parte sería todo por hoy. Así que muchas gracias por su participación y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. ¿Cuánto escribimos? Ah, igual escribimos bastante, miren. Y fui como aumentando el tamaño. Bueno, después lo ajusto. Chao, chao, nos vemos. Que estén muy bien. Esto va a estar subido, yo creo que hoy día antes de terminar el día, ¿ya? Dice que bonito, ¿no? Chao, chao, que estén muy bien.